Bien, estaba revisando la página 43. Yo necesito que tú revises esta cápsula de video, por favor, leyendo el contenido y en lo posible intentando realizar el experimento que aparece en la página 43. Que en este nivel de la unidad de aprendizaje que tú estás pasando en física primer año medio, vamos a explicar lo más profundamente que se pueda la ley de Snell. Ya los ejercicios son un poquito más complejos, ya hemos trabajado harto, espejos planos, así que vamos a ir recordando y explicando principalmente cómo se aplica esta ley de Snell. Así que vamos a definir primero que nada. La página que estaba mencionando yo está hablando de qué forma cambia la luz al pasar de un medio a otro. Es decir, estamos hablando de la refracción. Cuando tú pones un lápiz o una varilla, algo recto, ¿cierto? En un recipiente con agua transparente, vas a ver como que se produce una ilusión óptica de que se está quebrando o que cambia de dirección. Incluso el color cambia porque ocurre un fenómeno bien especial ahí que es el cambio de la velocidad de la luz. La luz en el aire o al vacío tiene una velocidad y al traspasar por otro elemento. Acuérdate cuando pasamos óptica, cuando estudiamos acústica. En acústica, las ondas acústicas en el aire, a una temperatura ambiente, ¿no es cierto?, tienen una velocidad aproximada de 340 metros por segundo, una onda de sonido. Pero submarina aumentaba como a 1500 metros por segundo. En la luz ocurre lo mismo. Hay cambios de velocidad de la luz y hay cambios en los ángulos de proyección de los haces de luz o rayos de luz, ¿ya? Entonces, refracción, definición de la refracción, eso no se te tiene que olvidar. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Eso es un cambio de dirección que experimenta la onda, ¿ya? Bueno, aquí están las condiciones, tú en la guía de trabajo que recibiste está también la definición. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios y si tienen índice de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda cuando pasa de un medio a otro. Estamos hablando de refracción y estamos hablando de índice de refracción de un medio a otro. ¿Qué es índice de refracción? Para eso es esta clase. Índice de refracción. La definición técnica dice que el índice de refracción es un valor, no se te olvide. Cuando te digan qué es refracción, es el cambio de dirección de un rayo de luz en un material, ¿cierto? Que pasa de un material a otro. Pero ¿qué es índice de refracción? Es un valor que se obtiene al dividir la velocidad de la luz en el vacío en la velocidad de la luz en el material que la refracta. Es decir, índice de refracción es un valor que se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío dividida por la velocidad de la luz en el material. Hay que tener esos dos datos de laboratorio. Hay que tener esos dos datos para obtener el índice de refracción. ¿Ya? Acá tenemos la fórmula, es muy sencilla, es una división, velocidad de la luz en el vacío dividido por velocidad de la luz en el material. Pero ¿cómo aplicamos esto? Recordemos las clases anteriores, estoy en momento resumiendo casi todas las clases anteriores. Mira, los planos de proyección para un rayo. Tenemos una superficie de una baldosa brillante, ya aquí, con unas coordenadas que me marcan el centro de la baldosa, y una baldosa en forma vertical, ¿cierto? Puesta como pantalla de reflexión. Si lanzamos un rayo, ahí, ¿no es cierto? Alineado con el centro, este rayo va a rebotar y va a reflejar en esta pantalla de reflexión que tengo yo. Estoy hablando de reflexión, no de refracción. Estoy haciendo un repaso con esto. Reflexión. Cuando tiramos un rayo ahí, el rayo rebota o se refleja en un plano que llamamos, ¿cierto?, plano de reflexión, y
en los cuales se generan los dos ángulos, ángulo del rayo incidente, ¿te acuerdas? El ángulo del rayo incidente siempre iba a ser igual al ángulo del rayo reflejado. Esta es la ley de la reflexión, usando una superficie reflectora. Pero, ¿qué ocurre? Recordemos, y no olviden, no debes olvidar la ley de la reflexión, ángulo incidente es igual al rayo reflejado. Pero, ¿qué pasa ahora si el rayo lo hacemos no en una baldosa, no lo hacemos llegar a una baldosa, a la superficie de una baldosa, o a un espejo, sino que lo hacemos llegar a la superficie de un líquido? Pongamos agua, el más sencillo, ¿ya? Vamos a poner primero un frasco perfectamente alineado, nivelado, ¿cierto? A nivel con el suelo, con la horizontal del suelo. Por lo tanto, va a generar ahí una línea vertical llamada normal, la normal, una línea imaginaria. En esa normal vamos a cruzar dos, ¿cierto? Rectas para determinar el punto centro, donde yo quiero hacer rebotar o reflejar un rayo de luz. Entonces vamos a poner la mano ahí, mano con un puntero láser. Acá tengo yo alineado con esa proyección y voy a necesitar, si el rayo me va a rebotar aquí, voy a necesitar una pantalla reflectora. Por lo tanto, voy a poner aquí, donde aproximadamente, ¿no es cierto?, va a reflejar el rayo, voy a poner una pantalla reflectora. A ver, ¿qué va a ocurrir? Analicemos, revisemos, hagamos el experimento que indica la página 46 del libro. Giró el rayo de luz, ese va a rebotar, yo estoy en cámara lenta aquí, va a rebotar inmediatamente hacia la pantalla reflectora. Ah, pero también ocurre, fíjate aquí, ya voy a rebotarlo de nuevo, ya, vamos, ahí va el rayo, y inmediatamente rebota o refleja en la superficie del agua, acá, pero también una parte del rayo, una gran parte del rayo, se penetra el agua, digamos, ¿ya? Entra en el agua y avanza a través del agua, pero al hacerlo inevitablemente cambia su ángulo con respecto al ángulo de incidencia. Si aquí teníamos un ángulo de incidencia, ¿no es cierto?, amplio, mayor a 45 grados, vemos que acá el ángulo de reflexión es menor a 45 grados. ¿Qué está ocurriendo ahí? Tenemos un índice de refracción acá en el aire y tenemos otro índice de refracción acá en el líquido. Por eso es que cambia de sentido, ¿ya? Ahora, tengo cuatro datos: índice de refracción del aire, ángulo incidente, índice de refracción del líquido, ángulo de refracción. Con esos cuatro datos, el señor Snell, un científico, descubrió y enunció la ley que lleva su nombre, la ley de Snell, donde el índice de refracción del aire dividido por el índice de refracción del líquido va a ser igual al seno del ángulo refractado dividido por el seno del ángulo incidente. Esa es la famosa ley de Snell, ¿ya? Ahora, ¿cómo la vamos a aplicar? Porque aquí dice aplicación de la ley de Snell. Yo creo que pongan atención, acá tengo las definiciones de los elementos que componen el experimento, ¿ya? Índice de refracción, N1 del aire, ángulo de incidencia, ¿cierto? Ángulo de llegada aquí, y índice de refracción del líquido y ángulo de refracción de, del experimento, ya ángulo del rayo que está refractado. Veamos, no se le olvide la ley de Snell. ¿Cómo dice? Dice que el índice de refracción del aire dividido por el índice de refracción del material, sea vidrio, sea diamante, sea cristal, sea policarbonato, cualquier elemento transparente, aceite, agua, vinagre, cualquier líquido, ¿ya? Ahí una bebida, pero tiene otro índice de refracción. Eso va a ser igual al seno del ángulo refractado dividido por el seno del ángulo que llega, ¿no es cierto?, a la superficie del líquido, es decir, ángulo incidente. Aquí está la pregunta, ¿cuál será, veamos la pregunta primero, cuál será el índice de refracción? Ojo, ¿qué me están pidiendo? Calcular el índice de refracción, N2.
Por lo tanto, si el profe me pide calcular N2, tiene que darme estos tres datos. Refracción, índice de refracción del aire, ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Si yo te doy estos tres datos, tú tendrías que poder calcular el índice de refracción del material. Pregunta, ¿cuál será el índice de refracción de un material que refracta un rayo de luz con ángulo de 30 grados? Aquí, ángulo de refracción. Cuando el rayo incidente, tiene un ángulo de 40 grados. ¿Cuál será el índice de refracción? Hagámoslo. Primero, los datos. Índice de refracción del aire va a ser 1, no se te olvide, 1, siempre una unidad, en realidad es en el vacío, pero eso es cuando uno profundiza más. En el aire es 1,00029, algo por ahí, pero vamos a aproximar a 1. Datos, índice de refracción del aire, N1, 1. Seno del ángulo refractado es seno de 30 grados. Seno del ángulo incidente, seno de 40 grados. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es el índice de refracción del material? N2 igual a X. Ley de Snell, esta, dice que N1 dividido por N2 va a ser igual a seno del ángulo refractado dividido en el seno del ángulo incidente. Avancemos. Reemplacemos los valores. Dice, N1 vale 1, seno del ángulo refractado es seno de 30 grados, N2 es la incógnita, no la puedo reemplazar, y seno del ángulo de incidencia es seno de 40 grados. Con esos datos vamos a calcular mediante la regla de 3 simple o la ley de los cruzados que ustedes han usado siempre, ¿cierto? Cálculo y respuesta. Aquí tengo que explicar algo, chiquillos. ¿Por qué no dice, en vez de usar seno, qué significa seno? Cuando tú miras desde arriba a una persona con los brazos abiertos, vas a ver que está así, ¿no es cierto? Donde el ángulo que forma lo forman los brazos por las líneas, pero el seno del ángulo es el pecho, ese es el seno. O sea, aquí, el seno de este ángulo entre el rayo y la normal, el seno, es el espacio, ¿ya? El espacio donde llega el vértice de las dos líneas que conforman el ángulo, ese es el seno. Por lo tanto, no te está pidiendo el valor de un ángulo, te está pidiendo el seno de un ángulo. Ahora, el seno del ángulo, ¿a dónde lo sacamos? Yo quiero que ponga atención aquí porque esto se va a alargar un poquito. Tenemos que usar la calculadora. La calculadora se usa de la siguiente forma. Todas las calculadoras científicas, incluyendo la de los celulares, ¿ya? La de los celulares, la calculadora científica tiene una tecla, una entrada llamada sin, corresponde a seno, coseno y tangente, ahí están las tres teclas, pero nosotros vamos a usar solamente seno. Después, en segundo y tercero medio, te van a enseñar funciones trigonométricas, ahí van a decir, ahora sé en profundidad lo que es seno, pero ahora vamos a trabajar con el valor. ¿Cómo? Seno, todas las calculadoras tienen valor seno de un ángulo. Por lo tanto, vamos a trabajar con el ángulo de 30 y el seno de 30 y el seno de 40. Hagámoslo al tiro. Seno, va a aparecer ahí en la pantalla, sin, ¿ya? De 30 grados. Apretó 3, 0, me da 30 grados y eso me va a dar a mí seno de 30. ¿Cuánto es el valor del seno de 30 grados? 0,5. Seno de 30 grados es 0,5. Vamos al seno de 40. Apretamos seno nuevamente, ahí, seno de 40. 4, un 0 y el signo igual. Me da 0,64. No olvide estos valores. Seno de 30, 0,5 y seno de 40, 0,642. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces ahí tengo N1 va a ser igual a seno de 30, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 0,5. Y seno de 40, ¿cuánto era? 0,643. Ahora sí aplico la regla de los cruzados. Voy a multiplicar 1 por eso, ¿cierto? Este no lo puedo multiplicar. El producto de eso lo vamos a dividir por 0,5. Hagámoslo. N2, índice de refracción del material. N2 va a ser igual a 1 multiplicado por 0,643. Ese producto lo vamos a dividir por
el que sobra, 0,5. 1,0, esto dividido por esto me da 1,286. Ese es el resultado final. ¿Ya? ¿Qué me están pidiendo? Índice de refracción del material, ¿cuánto es? 1,286. Hemos logrado realizar el ejercicio. Pero la guía tiene otra pregunta, otro tipo de pregunta. Y aquí quiero que pongan atención. Acá no está pidiendo el índice de refracción. Acá está pidiendo cuál será el ángulo refractado por un líquido que tiene un índice de refracción. O sea, el índice ya te lo doy. Si el ángulo de incidencia del rayo en el aire es 28 grados, ya, hagámoslo al tiro. Es fácil. Ley de Snell, ya la tenemos, reemplazamos. Ahí tenemos el reemplazo. N1 es 1, aire. Seno del ángulo refractado es el que me están pidiendo. Seno del ángulo incidente, seno 28, ahí lo ponemos. Y el índice de refracción del líquido es 1,04. Hagámoslo. Vamos a la calculadora de nuevo. Calculadora, busco, ¿qué tengo que buscar? Seno de 28. Entonces pongo seno de 28, signo igual, listo. Tenemos el seno de 28 y me da que el seno de 28 es 0,47. Entonces, 1 por seno de x es el que me están pidiendo, ¿cierto? El ángulo refractado, eso me están pidiendo. Seno de x, vamos a hacer la multiplicación, seno de x va a ser 1 multiplicado por 0,47 y lo vamos a dividir por el que sobra, por 1,04. Y aquí me da 0,452. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos calculado? Bueno, ¿qué me estaban pidiendo? Me están pidiendo cuál será el ángulo refractado. Pero este no es un ángulo, este es un valor de seno, es el espacio. Yo necesito el ángulo, el valor del ángulo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, para eso, para obtener el ángulo, pulsa la tecla Shift de la calculadora, esa tecla pequeñita, luego sin, después ingresa este valor, porque estamos haciéndolo al revés, y vas a obtener el ángulo refractado. Mira, ¿cómo tienes que hacerlo? La tecla Shift, esa, vamos al seno, ahí, seno, te va a aparecer seno menos 1, ¿ya? Y eso vamos a ingresar 0 ahora, 0,452, ¿cierto? Ese era el valor que nos dio. Y ahí vamos a seno de 0,452, aprieto la tecla igual y me da 26,87. Ese es el ángulo finalmente que yo tengo acá, 26,87. Ahí he resuelto entonces con la ley de Snell el valor del ángulo refractado, ¿ya? Entonces, muchachos y niñas que están trabajando en esto, disfrútenlo, es decir, por lo entretenido que es aprender cosas nuevas, en este caso la ley de Snell, repitan, revisen bien el video, trabajen con el texto de física y con su cuaderno. Y ahí van a estar logrando resolver la guía que les envié con los 7 ejercicios, me la envían a la brevedad posible para que puedan obtener su nota. Que estén muy bien, ahí nos vemos en la próxima cápsula.